Nuevamente a través de la red social con ustedes. Hoy es un tiempo hermoso, precioso para compartir la palabra de Dios. Nunca es tarde para poderlo hacer. Le damos gracias a Dios por la vida que nos permite tener, por que nos ha guardado hasta el día de hoy, y podemos decir como el salmista: hasta aquí, amado Dios, tu mano nos ha sostenido. Amados hermanos, oremos un momento al Señor para que Él tome control de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando, pero por sobre todas las cosas que tengamos paz, esperanza en medio de todo esto que está ocurriendo. Saludos a todos mis hermanos que en esta hora se están conectando con nosotros de Peña de Oreb, y aún aquellos que se conectan, que nos visitan a través de esta red social. Que Dios les bendiga grandemente y oremos al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos queremos presentar delante de ti, amado Señor, con un corazón humilde, sincero, sencillo, amado Dios, reconociéndote en todos nuestros caminos, Señor. Te ruego, amado Padre, que tú vengas tomando el control de nuestra vida, Señor, de lo que está aconteciendo en el mundo, Señor. Nosotros no tenemos un espíritu de miedo ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor, que es de lo cual tú nos has revestido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias porque hoy nos permites estar desde este lugar compartiendo tu palabra, Señor. Y hasta que tú nos des la instrucción, Señor, nosotros nos moveremos, Padre, así como lo hiciste con tu amado pueblo. Amado Dios, en tus manos estamos, Señor. Y te ruego en esta hora muy en especial, Señor, por aquellos hermanos, Señor, por mi hermana Cristina, Padre, que sabemos que ella está delicada en sus vías respiratorias. Yo declaro que la sangre del Cordero la está cubriendo, Señor. Por mi hermana Lourdes, Señor, por cada persona de la tercera edad, Señor, que está con nosotros, Señor, en la iglesia, y aún aquellos, Padre, que están padeciendo algún problema de salud, Padre. Te ruego que extiendas tu mano de misericordia, amado Dios. Te rogamos, Señor, por Miriam, por la bebé que viene en camino, Señor. En tus manos está, y sé, Señor, que tú estás poniendo tu mano ahí, Señor, y que todo será en tu perfecto tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú permaneces fiel a pesar de que nosotros somos infieles delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bien, quiero que me acompañen por favor al libro de Éxodo, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Éxodo capítulo 15, del versículo 1 al versículo 4. Hoy les quiero, si ustedes ya vieron el título, el Señor nos ha llamado de esclavitud a libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? Él nos ha llamado de esclavitud a libertad. Y aquí la palabra del Señor dice: entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Los carros de Faraón y su ejército arrojó al mar, y los mejores de sus oficiales se ahogaron en el mar rojo. Mire, amado hermano, esto le antecede. No olvidemos que el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto durante más de 420 años. Entonces ellos ya tenían una mentalidad de esclavitud. Pero aquí podemos ver cómo esta nación pudo ver cómo cayeron 10 plagas sobre la nación de Egipto, atacando a las principales deidades de los egipcios, y posteriormente Dios les da una libertad por medio de la mano de Moisés. Pero vemos que hoy el pueblo de Israel ya se encuentra al otro lado del Mar Rojo. Y quiero que nos enfoquemos en eso hoy, cómo Dios los llevó al otro lado, como predicábamos el domingo. Lo primero que
fue una expresión de alabanza dirigida por Moisés. Y aunque no quiero que nos enfoquemos en eso el día de hoy, pero sin duda, amado, hoy en este tiempo que Dios ha permitido que estemos en nuestro hogar, guardándonos, debemos darle siempre alabanza a Dios. Siempre glorificar, ensalzar, engrandecer su nombre. Porque cuando Dios nos libra de la esclavitud del pecado, nuestra respuesta inmediatamente debe ser una expresión genuina, sincera de alabanza, de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Y aún en medio de lo que estamos viviendo, yo quiero decirte hoy, y dígale a la persona que tiene a un lado, hoy Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Hoy Dios quiere traer libertad a su pueblo. Hoy Dios quiere traer libertad para México. Hoy Dios quiere traer libertad a las naciones. Yo le hablaba a la iglesia y le decía que hay un sistema espiritual que está produciendo esclavitud. Y eso es el espíritu de Faraón, que trae esclavitud. Así como el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, porque no olvidemos que estaban en Egipto, y ellos eran los que fabricaban los tabiques, ellos eran los que transportaban esas grandes rocas para construir las edificaciones y las ciudades de los egipcios. O sea, el pueblo de Israel, la nación escogida, la nación amada de Dios, era la que estaba siendo esclava en Egipto. Mire qué interesante, porque Egipto representa al mundo, y el sistema espiritual a través del espíritu del anticristo quiere traer esclavitud para el pueblo. Y hoy usted y yo tenemos que comprender esto y entenderlo, que el mundo, el sistema espiritual que hay en el mundo, quiere traer esclavitud para el pueblo de Dios. Y hoy el Señor nos está llamando de esa esclavitud a la cual nos quieren someter a una libertad gloriosa. Hoy en el nombre de Jesús yo le quiero decir algo. Lo primero que el espíritu del anticristo va a querer romper es que cesen las ofrendas y los sacrificios. Mire qué interesante. Hoy no nos podemos congregar para ofrecer ofrenda y sacrificio a Dios. Hoy no lo podemos hacer, porque eso es lo primero que el enemigo quiere hacer, y traer cautiva otra vez al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Hoy usted y yo tenemos que declarar, vamos y declare conmigo, nosotros somos libres, y toda cadena de esclavitud, todo yugo de esclavitud, hoy se rompen y se pudren por la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que haber una expresión sincera y profunda, genuina, de agradecimiento a Dios. Mire, si la historia terminara aquí, estaríamos hablando de un final feliz. Pero sabemos que no es así. Dios obró de una manera asombrosa. Y todos celebraban y alababan porque vieron cómo ese mar rojo se abrió por dos. El pueblo pasó en seco, y cuando el ejército de los egipcios venía tras de ellos, y se cerraron las aguas y terminaron ahogados Faraón y todo ese sistema de esclavitud, ahí quedó destruido. Yo quiero decirte hoy, amada iglesia, que en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, en este tiempo que estamos pasando de adversidad, de prueba, de lucha, Dios está trayendo libertad. Dios quiere que más que nunca hoy tú y yo lo busquemos con todo nuestro corazón, que anhelemos estar en su casa, que anhelemos estar en sus atrios. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo quiero decirte algo, iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. Qué bueno que te duela no estar en la congregación. Qué bueno que tú estés empezando a resentir el no poder estar en la casa de papá.
Eso es bueno, porque significa que estás siendo libre. Porque Dios está rompiendo las cadenas en tu vida, para que hoy que podamos, cuando este problema epidemiológico pase, tú y yo podamos ir corriendo a la casa de papá, y primeramente para darle gracias, y que podamos clamar: Abba Padre, yo te necesito. Pero qué importante es que desde ahorita tú empieces a ser libre, que se rompa toda cadena en tu vida, toda opresión, toda tristeza, toda depresión, todo miedo, toda incredulidad, toda incluso parálisis que puedas tener. Pero vemos que mientras esta historia se sigue desarrollando, vamos a ver cómo el pueblo transita un camino desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Y en esta travesía, el primer paso ya está dado. Vamos, anímese y dígale al que tiene a un lado: caminemos a la tierra prometida. Porque este caminar apenas empieza, iglesia. Está por manifestarse algo glorioso. Hoy usted y yo tenemos que esforzarnos en lavar nuestras vestiduras. Le decía, este sistema de esclavitud en el mundo, porque la descendencia de Abraham era quien fabricaba esos ladrillos para que se construyera el espíritu de la ciudad de Faraón, la ciudad egipcia. Los dioses egipcios formaban un sistema de adoración que tenía cautivo al pueblo. Y todos y cada uno de ellos fueron juzgados por Dios por medio de una por medio de una plaga, y fueron derrotados totalmente. Escuche, esto se lo dije a la iglesia hace poco, en el mes cuando se celebraba la fiesta del Pesaj. Es cuando se instituye, porque no olvidemos que el Señor mandó decirle a Moisés que para la última plaga, todo el pueblo, todos los de Israel, todos los hebreos tenían que estar dentro de su casa. Vamos, ¿cómo estamos hoy? Dentro de nuestra casa. Y tenían que matar un cordero, y tenían que comerlo, y la sangre la tenían que poner en los dinteles de las puertas, para que cuando se soltara el destructor, el espíritu de la muerte pasara de largo, porque donde viera la sangre del cordero, él no podía entrar. Hoy, en el nombre de Jesucristo, amado, quiero decirte que nuestra libertad está cerca. Porque mire, nosotros estamos en la fiesta del Pesaj, o sea, de la Pascua, para que usted y yo nos podamos comprender. La fiesta de la Pascua se celebra entre los meses de marzo y abril. Qué interesante. Es tiempo que pongamos al Cordero, que pongamos la sangre del Cordero en nuestra puerta, y que tengamos al Cordero en nuestra casa. Porque Dios nos ha llamado de la esclavitud a la libertad. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea, el camino a la tierra prometida apenas empieza, amados. Hoy estamos viviendo como iglesia, y Dios nos ha llamado, que es el tiempo de la conquista. Y si usted lo cree, aún en medio de todo esto, Dios nos ha llamado para ser conquistadores, no ser esclavos, no estar sumidos en la esclavitud. Hoy Dios, dígale al que está a un lado: Dios te ha llamado a conquistar. Dios te ha llamado a que seas un conquistador. Dios te está llamando a que tú y yo podamos conquistar y arrebatar lo que Dios nos ha prometido. Mire, desde que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, en 11 días ellos pudieron llegar al lado del Jordán, frente al Jordán, para que en el día 12 ellos entraran y tomaran la tierra prometida. Pero usted y yo conocemos la historia. Los espías que fueron enviados, dice que tuvieron miedo y dieron un mal informe.
porque el miedo se contagia. El miedo se contagió en todos cuando dijeron que había grandes gigantes en ese lugar, que ciertamente la tierra era buena, pero que había gigantes ahí y que ellos eran como langostas delante de ellos. Empezaron esos 10 a tener miedo y ese miedo se contagió. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres libre de todo miedo, de todo pánico, de toda incertidumbre. En el nombre de Jesús, hoy se va de tu vida el miedo, el pánico, ahora de tu vida, toda angustia que te quiera llevar a la desesperación, a la desesperanza. Hoy la cancelo en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo tu vida hoy y declaro que tú eres libre porque Jesucristo nos hizo libres, porque Él dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, llevando y clavando el acta de los decretos que nos era contraria. En otras palabras sencillas, todos nuestros pecados fueron clavados ahí en la cruz y tú y yo somos libres. Y no olvides que eso pasó en el Pesaj, en la Pascua, en estos meses que estamos viviendo. No es casualidad, iglesia. No es casualidad lo que estamos viviendo. No es casualidad lo que estamos pasando. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que ninguna plaga ha de tocar tu morada. Pero cuídate, sé prudente. Vuelvo a decirlo y seguiré insistiendo. Seamos obedientes a las autoridades. Ellas fueron puestas por Dios. Si yo no obedezco a las autoridades, al primero que estoy desobedeciendo es a Dios. Seamos prudentes, seamos diligentes. Amén. Amados, eso quiere decir que en 2 semanas el pueblo debería haber estado llegando a la tierra que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sin embargo, este iba a ser un poco más largo. Y usted y yo sabemos que llevaron 40 años en el desierto, un viaje muy largo. O sea, un viaje estimado en 11 días se convirtieron en 40 años a causa del miedo. No tenga miedo, iglesia. Seamos prudentes, seamos diligentes, pero no tengamos miedo. Toda una generación, amado, escuche, murió en el desierto sin llegar a la tierra prometida. Usted y yo sabemos que los únicos que salieron de Egipto, que pudieron entrar a la tierra prometida, que salieron de Egipto, que vieron las plagas, vieron el mar que se abre en dos y transcurrieron esos 40 años, solo fue Josué y Caleb, donde Dios vio un espíritu diferente en ellos y una nueva generación que nació en medio de la prueba, en medio del desierto. Yo quiero decirle hoy, iglesia, que Dios está levantando en este tiempo una nueva generación en medio del desierto. Una nueva generación que va a ser capaz de llegar, conquistar y tomar la tierra prometida. Hoy lo tenemos que declarar, hoy lo tenemos que decir en el nombre de Jesús. Dígale a su hermano, tú y yo somos esa nueva generación que está siendo levantada en el desierto, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la adversidad, en medio de esta contingencia. Dios nos está levantando, Dios está levantando a su iglesia, porque hoy es el tiempo donde tú y yo como iglesia nos tenemos que empoderar de la palabra. Hoy tú y yo como iglesia tenemos que tomar el lugar que Dios nos ha prometido en esta hora, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir amén? ¿Cuántos podemos decir amén en esta hora? Gloria a Dios. Sigamos en esta hora, amados. Y la pregunta es obvia, ¿por qué? Bueno, la historia nos dice que el pueblo no estaba listo para entrar a la tierra prometida. Dígale a que tiene un lado, tenemos que estar listos para entrar a la tierra prometida. Tenemos que estar listos. Hoy es un tiempo, amado, platicando con mi esposa y escuchando a un apóstol, veíamos este es un tiempo de perdón, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de buscar la gloria de Dios en nuestra vida, en lo personal, en lo individual, como familia, guardados en nuestra casa. Dígale a su hermano que tiene a un lado, Dios tiene planes contigo.
Vamos, dígale, Dios tiene planes contigo. Dios libró a su pueblo de la esclavitud en un momento, pero toda la vida quitar la esclavitud de las personas es muy complicado. Mira, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, quiero decirte que tú eres libre. Quiero decirte que Jesucristo ya te hizo libre. Y hoy tú y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que caminar como una iglesia libre, cuidando nuestras vestiduras, cuidándolas en el nombre de Jesús. Dios libró a su pueblo de la esclavitud en un momento, escucha, en un momento. Y en un momento tú y yo nos vamos a sorprender como en un momento Dios nos va a hacer libres. Dios ha permitido esto, amada iglesia, para que hoy más que nunca la humanidad entera pueda buscar el rostro de Dios. Repita conmigo, el desierto es un proceso de santificación. El desierto es un proceso donde Dios quiere que tú y yo nos santifiquemos. Es un proceso donde Dios quiere que tú y yo busquemos más que nunca la santificación. Que tú y yo estemos limpiando, te decía, constantemente nuestras vestiduras, porque ciertamente estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni podemos vivir como el mundo vive. Hoy muchos viven con miedo, con pánico, con angustia. Hoy usted y yo como iglesia tenemos que aprender a vivir en paz, en la verdadera paz que el Señor nos ofrece. El paso por el Mar Rojo es una pintura de la salvación que Dios nos está ofreciendo. El paso del desierto, el pasar por el Mar Rojo, solo es una imagen del proceso de santificación que debemos experimentar como hijos de Dios. Yo vuelvo a insistir, desde que Dios nos está permitiendo transmitir en las redes sociales, este es un tiempo que tenemos que buscar el rostro de Dios. Buscar una santificación. Y cuando hablamos de santificación, significa ser santos, ser apartados para Él, o sea, para el servicio, para que cuando Dios permita que regresemos a la iglesia, muchos que no servían puedan llegar y decir: pastor, ya estoy listo para servir, hoy yo quiero servirle a Dios, porque este proceso donde Dios me llevó es un proceso de santificación. Dios quiere que nos santifiquemos, amada iglesia. Dígale a su hermano, el desierto es un proceso de santificación. Mire, toda esa generación que pereció en el desierto, créame, Dios no los metió ahí para que ellos murieran. Dios los metió en el desierto para que ellos se santificaran, pero no quisieron. Todo el camino estuvieron murmurando, quejándose. Todo el tiempo se quejaron. Así que dígale a su hermano que tiene a un lado: ya ves, ya no te estés quejando. Vamos a ver dos incidentes que nos van a mostrar un patrón de conducta que tiene el pueblo y que experimenta luego de ver la bendición de Dios. Porque no quiero que te lleves una sola idea de este mensaje. Y si te lo vas a llevar, quiero que esa idea sea la siguiente. Que Dios nos haya salvado no quiere decir que tengas resuelto ya todo y que todo va a estar bien. Estos dos ejemplos nos van a recordar que en pocas palabras somos humanos, pero también que Dios... Levante su mano derecha, por favor, ahí donde está, y repita esto conmigo. Dios tiene planes para nosotros y tenemos que creer si queremos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Primero quiero que veamos que pasaron por una prueba del agua. Vamos, la prueba del agua. Mire, podemos nosotros tener un momento de una comunión tan profunda con Dios, tan profunda, pero también podemos pasar de tener una comunión tan profunda a estar tan lejos de Dios.
como para ser capaces de hacer cualquier cosa. Mire, yo daba este ejemplo, el hijo pródigo, estando en la casa del padre, que nada le faltaba, su corazón estaba en las provincias lejanas, o sea, no estaba con papá en su casa. Pero cuando él estaba lejos en esas provincias lejanas, después que vino la hambruna y que ya no tenía que comer, él se acordó de su padre. Y significa esto, que su corazón estaba cerca de papá, aunque él estuviera lejos. Hoy espero que nuestro corazón esté cerca de Dios, y ahora más que nunca esté cerca de Dios, porque el decir que estamos en la iglesia no significa estar cerca de Dios. Aquí lo más importante es que mi corazón siempre esté cerca al corazón de Dios. El final, amado, de la increíble historia de la liberación de la esclavitud, un momento excepcional, en un momento de comunión con Dios, pero al momento, después de que vieron todo eso glorioso y que se gozaban y que cantaban como empezamos a estudiar esto, vemos que el pueblo inmediatamente se empezó a quejar. Porque después de 3 días de camino, escuche, 3 días de camino en el desierto, no tenían que tomar agua y se empezaron a quejar. Y Moisés, ¿por qué nos trajiste a este lugar? ¿Para morir? Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios está permitiendo esto para que la gente muera? No. Dios quiere que volteemos nuestro corazón a verlo a Él. Él quiere que volteemos a ver su mano poderosa en nuestra vida, pero necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos. Hablábamos el día domingo. Dios tiene que arrancar la soberbia de nuestro corazón. Tiene que romper la autosuficiencia que a veces llegamos a decir tener. Mire, amado, así de frágil es nuestra condición espiritual. Por ese motivo, dígale a su hermano que tiene a un lado, tenemos que estar buscando a Dios cada día, de mañana, de día y de noche. Señor, yo te buscaré. Tu palabra es luz a mis pies. Voltearé mis ojos al cielo, de donde viene mi socorro, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Amado iglesia, hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios, porque vemos mientras las cosas van bien, gloria a Dios y glorificamos a Dios. Pero ¿qué pasa? Que ahorita tal vez muchos negocios están cerrados, que tal vez apenas tenemos lo justo para vivir. ¿Por qué no darle gloria a Dios? Así de frágil es nuestra condición espiritual. Pero quiero decirle, ¿qué es esto de la prueba del agua? Acompáñeme a Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27, por favor. Éxodo 15, del 22 al 27. Dice, Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y escuche, y murmuró el pueblo. ¿Qué veíamos en el versículo 1? Que cantaban y alababan y ensalzaban el nombre de Dios porque les había dado la libertad. Y mire, inmediatamente en el versículo 24, el pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba y dijo, si escucha por favor y subraya estos versículos en tu Biblia por favor, y si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios
y haces lo que es recto ante tus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, escucha por favor, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo el Señor soy tu sanador. Si usted lo cree, pero mire, tenemos que escuchar, aprender a escuchar, ser atentos, ser diligentes cuando Dios nos habla. Y hacemos lo recto ante los ojos de Dios. Seamos personas íntegras, rectas. Y escuchamos sus mandamientos y los guardamos. Dice el Señor que entonces no enviará ninguna de las enfermedades que envió sobre los egipcios. Yo quiero decirte que esta plaga no ha de tocar tu morada, pero aquí está la clave. Tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. Si ahorita nos está diciendo la autoridad, no salgas, tenemos que guardarnos. No es por miedo, es por obediencia a Dios. Y aunque no diga amén. Llegaron a Elim. Versículo 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mire el carácter educativo de Dios para con nosotros, de esta experiencia. Lo que está diciendo Dios es muy claro. Y te lo pongo muy sencillo. Dígale a su hermano que tiene a un lado, aprendamos. Vamos, dígale, aprendamos lo que Dios nos está diciendo hoy. Analicemos un poco lo que está pasando en el principio. El pueblo se queja contra Moisés. Yo le quiero preguntar algo. Pongámonos por un momento en los zapatos del pueblo. 3 días sin agua. Y se habían internado en el desierto. ¿Cómo está ahorita usted? Que apenas llevamos unos días que no debemos de salir. ¿Se está quejando? Mire, no los estoy viendo, pero como los conozco, seguro se quedó calladito. Y le doy gracias a Dios. Esto es un punto en el que podemos perder cierta perspectiva y criticar la actitud de los israelitas. Y antes de que caigamos, hazte esta pregunta. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Cómo responderías si Dios te dirige a estar 3 días en el desierto sin agua? Ahorita Dios nos está mandando a través de las autoridades 30 días guardados en nuestra casa. Amén. Amén, iglesia. No olvidemos que fue Dios el que les dio la libertad y los puso en el desierto. Fue Dios. No lo pierda de vista, por favor. Y dígale a su hermano, no olvides que fue Dios mismo el que puso en ese lugar a su pueblo. No fue Moisés, fue Dios. Moisés es el que siempre va a recibir las quejas del pueblo. A lo largo de todo el camino y la historia se repite. Y veamos cómo responde Dios. Dios cubre las necesidades del pueblo. Una vez que se introducen en el desierto, una gran nube los cubría de día para que el sol no les fatigara. Y en la noche les ponía una columna de fuego para guardarlos, para que la luna no les fatigara, y también de los peligros. Él los guardaba, Él los estaba cubriendo. Y Dios interviene consistentemente y de una manera sobrenatural, atendiendo la necesidad del pueblo. Vemos que Dios le dice a Moisés, echa ese árbol ahí. Y mire, y al momento que cae el árbol, el agua se hace dulce. Entonces el pueblo empezó a beber agua. No olvidemos que el agua estaba amarga. Pero veamos algo que a mí me llama la atención en esta hora. Dios dice que el faraón debe de obedecer a lo que Dios le está pidiendo, o si no, va a transformar el agua en no potable. Mire qué interesante, porque la primer plaga que Dios mandó, si usted lo recuerda,
Cuando Dios le da la instrucción a Moisés, vas con el faraón y le dices, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Repita conmigo, para que me adore en el desierto. ¿Dónde tenemos que adorar a Dios? En el momento de prueba, en el momento de adversidad, en este momento que estamos viviendo como nación, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que adorarlo, tenemos que buscar a Dios. Y la orden fue clara, deja ir a mi pueblo. Y acuérdese usted que Moisés con su vara tocó el mar, el río Nilo, y todo el agua del río Nilo y el agua en Egipto se convirtió en sangre, en agua no potable. Y veamos acá cómo Dios transforma agua que no es potable en potable a través de un árbol. Y luego Dios le dice algo muy importante al pueblo. El versículo 26 que le pedí de favor que lo subraye en su Biblia. Y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Él es tu sanador, iglesia. Él es tu libertador. En este proceso de santificación que estamos atravesando, vamos a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Dios obrando y enseñándonos a hacer las cosas. Repita conmigo, por favor. Hagamos las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Porque si no, volveremos a caer otra vez. Tenemos que aprender hoy a hacer las cosas a la manera de Dios. Qué bueno que tengamos fe. Gloria a Dios, que nuestra fe siga creciendo, que nuestra fe no se desanime. Yo le decía, el espíritu del anticristo está trayendo, él ya está suelto desde hace un tiempo y está trayendo nuevamente, quiere traer en esclavitud al pueblo de Dios. Pero este sistema espiritual está siendo quebrantado hoy por el Señor. Eso tenemos que verlo espiritualmente. Hoy Dios está trayendo un tiempo glorioso para nosotros como iglesia. Dios está obrando y enseñándonos a hacer una cosa y a hacerlo a su forma, a su manera. Pero regresemos otra vez. En el proceso de 11 días a 40 años que los llevó a llegar a la tierra prometida, yo le quiero preguntar algo hoy a usted. ¿Cuántos años quiere pasar usted en el desierto antes de hacer lo que Dios tiene preparado para usted? Lo vuelvo a repetir. El pueblo de Israel pudo haber llegado en el día 11, justo al límite del Jordán, para que en el día 12, que el número 12 habla del número de gobierno, pudieran llegar a tomar la tierra prometida. Sin embargo, los llevó 40 años llegar a tomar la tierra prometida. Yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Cuántos años quiere pasar usted en el desierto antes de que Dios haga lo que tiene que hacer con usted? Eso depende de usted. ¿Cuánto tiempo quiere pasar en el desierto? Eso ya depende de usted. Las aguas de Mara, amado, se contrastan con las fuentes de Elim. Mara representa, escuche, repita conmigo, Mara representa la incredulidad y la queja. Yo le pregunto, ¿usted ha conocido gente amargada? A ver, voltea a ver al que tiene a un lado. Y aprovechemos su sana distancia. Y aléjese un poquito. Porque si está amarga, es porque es gente que es incrédula. Y es alguien que se está quejando todo el tiempo de todo. Y en mi trabajo, quiero decirle que yo tengo a muchos compañeros que están en esa condición. Se quejan de todo y por todo. Usted no se queje. Y por favor, dígale que tiene un lado, no se incrédulo. Y vemos la actitud del pueblo que no confiaban en Dios, porque Elim representa una abundante provisión de Dios. Oh, mire qué hermoso, amado.
Va a llegar nuestro Elim. Dígale a su hermano que tiene a un lado, está por llegar nuestro Elim. Está por llegar nuestro Elim. Porque Elim en el hebreo significa Klim, con K, Klim, árboles grandes o palmeras. Un lugar donde abundaban árboles, palmeras, donde había bastante agua. Qué fácil es murmurar y quejarse demasiado seguido, solo para ser avergonzados por la ayuda de Dios. Oh, hermano. Yo le invito que antes de que se queje, y si se ha estado quejando por esto, pídale perdón a Dios. Porque sin duda es necesario que pasemos por las pruebas del agua. Es necesario. Amén. Vamos a la siguiente, la prueba del pan. Abordemos ahora la historia de la comida. No es solo el pan, porque Dios también les dio codornices, usted lo sabe. Ellos en un momento se hartaron del pan. Y mire qué tremendo es esto. Esto trae un trasfondo espiritual que no voy a meter mucho ahorita ahí. No me quiero desviar del tema. Pero el pueblo de Dios, después de que Dios los libertó, les dio maná. Repita conmigo, el maná es el pan del cielo. Es el pan del cielo. ¿Y quién descendió del cielo? Jesús. ¿A quién estaban rechazando? A Jesús. Hoy la gente, mucha gente, a pesar de todo esto, está rechazando a Jesús. Las codornices fueron un día y el pan 40 años. Escuche, las codornices solo fueron un día y el pan fueron 40 años. Así que me parece justo nombrar la prueba del pan. Y quiero que volvamos a esto. Y el comienzo de la historia, el pueblo, repita conmigo, el pueblo se vuelve a quejar con Moisés. Una vez más, antes de juzgar, escucha lo que cuenta la historia, por favor, porque aquí es fácil señalar al pueblo de Israel. Entendamos su posición también. Acompáñenme a Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 3. Éxodo capítulo 16 del versículo del 1 al 3, por favor. Dice la palabra: partieron de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No olvidemos que están caminando en el desierto y llevan un mes sin comida y obviamente se quejaban. Yo no quiero pensar qué va a pasar si esta crisis se fuera más meses. Y no porque lo declare, pero sin embargo sí puede ser una posibilidad. Pero clamemos a Dios para que también nosotros como ciudadanos entendamos y respetemos lo que la autoridad está señalando, iglesia. Pero ¿qué pasaría si tú y yo estuviéramos en el lugar de los israelitas? ¿No te hubieras quejado? Mucha iglesia seguro hoy se está quejando por lo que está pasando. Lo interesante de esta queja es que una vez más no es cierta. Y te digo por qué. No hubieran preferido quedarse en Egipto. Porque ellos ya habían clamado anteriormente para ser liberados. Porque dice la palabra que antes de que Dios mandara a Moisés, dice que escuchó que el pueblo clamaba por ser libres.
Entonces no es verdad. En un momento de angustia, de desesperación, ellos se empezaron a quejar porque tenían hambre. Ahora, tal vez tú y yo como adultos podemos aguantarnos del comer, pero nuestros hijos, tal vez tú y yo podemos aguantar, pero nuestros ancianos, nuestros pequeños. Amados, si a veces mi hija me pide algo y mire, hago lo posible por complacer a mi hija. Solo pongámonos por un momento antes de juzgar a la nación de Israel. Porque ellos clamaban desesperadamente por ser libres. Sus hijos morían al nacer. Usted sabe que cuando llegó un faraón que desconoció a José y a todos los demás, cuando nació Moisés, mandaron matar a todos los niños. O sea, a los niños los mataban al nacer, eran maltratados, oprimidos, construyendo altares de dioses en los cuales ellos no creían. Yo no creo que ellos fueran cómodos por eso. Pero no tenían comida, era natural que se quejaran. El argumento es una respuesta como esta. No tenían comida. Muchas veces tú y yo nos enfocamos, escucha, en lo que nos falta y no en lo que hemos recibido. Mire qué tremendo. El enemigo viene con Eva y le engaña, haciéndole que pusiera su mirada en lo único que no podía comer. Porque la instrucción de Dios fue clara, dijo, de todo árbol del huerto que hay podrás comer, menos de este árbol del conocimiento del bien y del mal, pero de todo lo demás tú podrás comer. ¿Y qué pasa? La serpiente vino, engañó, sedujo a Eva y le hizo que pusiera su mirada en lo único que no podía comer. La engañó y Eva perdió de vista todo lo que ya había recibido de parte de Dios y así es el enemigo. Él quiere que perdamos de vista todo lo que tenemos para que nos enfoquemos en lo que no tienes. Así que dígale a su hermano que tiene a un lado, no te desanimes ni tengas miedo, porque ve todo lo que tienes y tienes lo más importante. Tienes a Dios de tu lado, tienes a Cristo en tu corazón, y si tú tienes a Cristo, estás completo, amada iglesia. Dios le daba al pueblo lo que necesitaba día con día. Dios daba una orden y le decía, mira Moisés, le vas a decir al pueblo que todos los días que ellos salgan van a encontrar maná y van a recolectar un gomer, lo que ellos van a consumir, solo lo que van a consumir como familia. Eso es lo único, no recojan más. El único día que tienen que recoger una doble porción es el Sabbat, es el día de reposo, es el único día. Haga de cuenta, el viernes tenían que levantarse temprano, recoger una doble porción para que el sábado no recogieran nada. Pero qué interesante es ver que cuando muchos de ellos decían, por si las dudas, o sea, ya había empezado duda, ya había incredulidad, tomaban una porción más y resultaba que al otro día se agusanaba. Ya no servía. Mire, acompáñenme a Éxodo capítulo 16, versículo del 13 al 18, por favor. Y sucedió que por la tarde subieron las codornices, cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían lo que era? Y Moisés les dijo, este es el pan del Señor que os da para comer. Repita conmigo, es el pan del Señor que nos da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Cada uno recoja de él lo que vaya a comer. Tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de personas que cada uno de vosotros tiene en su tienda. Y así lo hicieron los hijos de Israel.
y unos recogieron mucho y otros poco. Cuando lo midieron con el gomer, al que había recogido mucho no le sobró, ni le faltó al que había recogido poco. O sea, cada uno había recogido lo que iba a comer. Dios había dado instrucciones acerca de esto y cómo funcionaba este pan que descendía del cielo. No pueden guardar, porque al otro día se echaba a perder. O sea, amados, si hoy Dios está dando una instrucción, guárdate en tu casa, guárdate. Busca su rostro, su presencia. Y tenían que recogerlo por la mañana. El día de reposo, si lo tenían que recoger para 2 días, y solo ese día no se echaba a perder. Qué interesante. Usted siga leyendo Éxodo 16 en su casa y ahí lo va a encontrar. En este contexto, amado, de la santificación que estamos proponiendo, es un cuadro perfecto de la dependencia de Dios. ¿Sabe? La enseñanza más hermosa que Dios me ha dado en estos días, junto con mi esposa, lo hemos platicado. Dios nos está enseñando ahora a depender de Él, a depender más de Él. No significa que no dependamos, sino que aprendamos a depender más de Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que tiene a un lado, aprendamos a depender más de Él. Aprendamos a depender de su provisión divina, así como un ave recién nacida que depende de que su madre le traiga el alimento que necesita. El pueblo está descrito en una completa y total dependencia de la voluntad de Dios. Es Dios mismo quien de una manera sobrenatural los alimentaba, porque hacía que cayera ese maná del cielo y que ellos pudieran tomar la provisión, y lo que ellos tomaban, si alguien tomaba mucho, ese le iba a alcanzar y no sobraba nada, y así que el que tomara poco era lo suficiente, lo necesario para vivir. Y usted recuerda de Elías, cuando Dios lo proveyó por medio de una viuda, cuando la mujer viuda obedeció y le dio primero a Elías y después comió ella a su hijo. Dice la escritura que mientras duró la sequía, y Elías y la viuda y el hijo de la viuda, todos los días había alimento, había harina y había aceite, para que todos los días tuviera lo necesario para vivir. Yo quiero decirte que Dios no te va a dejar. No tengas miedo. Tú todos los días vas a tener lo que necesitas. No tengas miedo en el nombre de Jesús. Levanta tu mano derecha y decláralo. Dios ha de suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de entender cómo es que Moisés nos ayuda a entender el papel de Jesús en la historia de la humanidad, porque Moisés fue el instrumento que Dios usó para dar libertad al pueblo. Jesús fue el instrumento del Padre Celestial para darle libertad a la humanidad, iglesia. Reconocer el poder de Dios a través de las plagas, a través de las enfermedades. Y por favor, quiero aclarar algo. No estoy diciendo que Dios mandara esta plaga, ni estoy diciendo que sea un juicio de Dios. Lo que estoy diciendo es que Dios permitió que esto se diera. Porque el tiempo, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y escucharás que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, enfermedades, terremotos. Pero es necesario que todo esto acontezca. Pero no es el fin. No tengamos miedo, iglesia. Confiemos. Mejor dígale a su hermano, por favor, santifiquémonos. Es un tiempo, es un proceso en el cual nos tenemos que santificar en medio de estas pruebas. Y solo vivimos 2 pruebas. La prueba del agua y la prueba del pan. Y qué interesante, porque tanto el agua y el pan vienen siendo figura de la palabra de Dios. Que la palabra, el agua, trae limpieza a nuestra vida, trae limpieza, viene a traer limpieza a nuestra vida espiritual. Y también trae el pan, que trae alimento. Por eso Jesús le dijo a Satanás que el Señor lo reprenda.
cuando lo tentó diciéndole que convirtiera las piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Jesús es el agua viva y es el pan de vida. Cuando Jesús le dijo a esa mujer samaritana, si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí. Porque Jesús es el agua viva y Él es el pan de vida que descendió del cielo y que hoy lamentablemente mucha gente está desechando. Pero clamemos también por la humanidad para que reconozcan al Señor Jesús en su corazón. Cualquiera de nosotros que haya escuchado esta historia del Éxodo va a coincidir en estas referencias de Jesús. Tiene mucho que ver con esto. Hoy mucha gente se está quejando por lo que está pasando. Estas referencias nos ayudan a entender que somos peregrinos y extranjeros aquí, amada iglesia. Somos y venimos de paso. Y quiero ir terminando ya. Jesús está retomando el concepto de la provisión divina. Dígale a su hermano, Jesús es nuestra provisión divina. Y quiere que estemos atados a Él, que confiemos en Él. Hoy que estamos viviendo este tiempo, santifiquémonos, apartémonos para Él. Jesús es para nosotros ese maná que el pueblo se quejó, que ya no quería. Ya no se queje, iglesia. Abracemos el proceso de crecimiento que Dios tiene preparado para nosotros. La travesía en el desierto, que por lo menos ahorita como nación nos han puesto $30 días para guardarnos en nuestras casas. Tiene que ser un tiempo de crecimiento en el Señor. Cada uno de nosotros va a crecer como quiera crecer. Dios quiere darte un crecimiento, quiere llevarte a otro nivel, quiere llevarte a otro escalón. Él ya no quiere que tú sigas, perdóname, siendo un niño infructuoso, que necesites estar tomando lechita materna todo el tiempo. Él quiere que haya un crecimiento en ti. Él quiere que tú y yo lleguemos a conquistar la tierra que Él nos ha prometido. Pero el tiempo que pasemos en el desierto, eso depende de nosotros, depende de nuestra actitud, depende de nuestra confianza, depende de nuestra dependencia del Señor. Hoy yo te digo en el nombre de Jesucristo, levántate, iglesia, levántate en el poder del Espíritu Santo, confía en Él y Él hará. Él no te dejará, Él no te desamparará. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto que estamos viviendo, amado, es la travesía del evento de la salvación y la liberación del pecado. Pero también es el proceso mediante el cual aprendemos a caminar con Dios. Aprendamos a caminar con Dios como Enoc aprendió. Aprendamos como Job, que aunque Dios se expresaba de él y decía que en la tierra no había un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios como Job. Pero qué interesante es ver que Job, después de ese proceso por el cual Dios lo metió, Job terminó diciendo: ahora, Señor, yo solo de oídas te había escuchado, pero ahora te conozco. Dios quiere que en este proceso lo conozcamos como Él es. Ese Dios que abre caminos,
donde no había nada. Ese Dios que abrió el mar y que el pueblo de Israel pasó en seco. Ese Dios que ya tiene listo tu futuro, un futuro que es glorioso para ti y que sin duda nos está preparando porque el día del Señor está cerca. Tenemos que prepararnos, tenemos que aprender a confiar y a depender de Él cada día más. No estoy diciendo que no confíes, no estoy diciendo que no dependas de Él o que ahorita no lo estés haciendo. Lo que te estoy diciendo es que día a día nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Él tiene que ser mayor. Oremos, amada iglesia. Santifícate. Y aprovecho para decirle, el día domingo, por favor, quiero que usted se prepare con un poco de vino, con un poco de pan, porque celebraremos Santa Cena. O sea, no porque no estemos en la iglesia tenemos que dejar de hacer las cosas. Tenemos que hacerlo. Y si no tiene vino, no se preocupe, un poquito de agua, de jugo de uva. Lo importante es que es un simbolismo. Y cuando hablamos de esto, usted sabe, en la iglesia es poquito. Es un simbolismo donde estamos anunciando la muerte, la resurrección y la segunda venida del Señor. Hoy en el nombre de Jesús, santifícate, iglesia. Santifiquémonos hoy, iglesia. Digámosle hoy al Señor primeramente que nos perdone si nos hemos quejado por esta situación. Tal vez no estás de acuerdo en las medidas que las autoridades están tomando, pero perdóname. Dios no te está pidiendo opinión en relación a eso. Él solo te está diciendo que todas las autoridades han sido puestas por ello y que tenemos que sujetarnos a esas medidas. Es por el bienestar nuestro. Dios dio una orden a Moisés y le dijo que todo el pueblo se guarde cuando pase la última plaga. Y una vez que pase, ustedes podrán salir victoriosos y libres. Guárdate hoy, santifícate. Y quiero decirte que desde este momento toda cadena se está rompiendo. Toda atadura en tu mente, en tu corazón, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Venga, cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Y deja que el Señor empiece a romper esas cadenas. No seas esclavo del miedo, del temor, de la angustia, del pánico, de la inseguridad, de la incertidumbre. Hoy más que nunca debemos de confiar en el Señor, que Él tiene el control absoluto de todo. Aún en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, Dios sigue tomando el control de todo, amada iglesia. Qué tan importante eres para Dios, que Él envió a su amado Hijo por ti y por mí. ¿Tú crees que Dios va a permitir que tú perezcas en esto? No, iglesia. Él está permitiendo que ahora, porque muchos de los que estamos aquí hoy podemos decir, yo me quejaba porque no tenía tiempo, yo me estaba quejando porque no tenía tiempo para estar con mi familia, no tenía tiempo para escuchar la palabra, no tenía tiempo para leer, para estudiar su palabra, para tener un tiempo digno de oración. Hoy Dios te lo está dando. Santifícate. Santifícate hoy. Cuán grande es el Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Yo te alabo con todo mi corazón, amado Dios. Ten misericordia, Señor, de esta nación, de todo el mundo, Padre, por lo que estamos viviendo. Hoy el mundo que está siendo colapsado por esto, Señor. Pero sé que tú lo estás permitiendo porque tú nos estás hablando primeramente a la iglesia. Que seamos entendidos como los hijos de Coat, que seamos entendidos de los tiempos, de lo que está ocurriendo y de lo que está por ocurrir, Señor. Guarda a tus hijos,
Yo los cubro con tu sangre preciosa, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que ninguna plaga de tocar su morada, Señor. Y declaro, Señor, que este propósito, que este proceso de santificación es para que tu nombre sea honrado y glorificado y para que haya un crecimiento en nuestra vida, Señor. Y para que hoy pongamos nuestra mirada en todo lo que tenemos y no en lo que nos falta, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús es el agua viva. Gracias, Padre, porque Jesús es el pan de vida, aquel que descendió del cielo. Valoremos esa agua viva, valoremos ese pan de vida que está hoy con nosotros y que estará siempre con nosotros. Yo te bendigo hoy, amada iglesia. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia, bendigo tu negocio, a tu empresa. Si tal vez lo tuviste que cerrar, no te preocupes. Dios, de una manera sobrenatural, Dios va a proveerte. Pero Dios quiere hoy más que nunca que nuestra esperanza y nuestra confianza esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. No tengas miedo. Y por favor, guárdate en tu casa. Cuida a tu familia. Si tienes que salir, que sea solo por lo indispensable. Que sea solo por una emergencia, no solo por ser indulgentes a lo que la autoridad está diciendo. Bien, amada iglesia, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos, gracias por permitirnos y darnos la confianza de seguirnos. Y les recuerdo, por favor, el domingo celebraremos Santa Cena. Los que son de casa ya saben, amada iglesia, sabe que la mayoría tiene vino en su casa, ya sabe cómo lo servimos. Y los que no, yo le invito a que tengan un poquito de vino o de jugo de uva, solo un poquito en un vasito. Solo es, recuerden, es un simbolismo. Y un poquito de pan para que celebremos Santa Cena en esta hora. Nada nos puede impedir seguir predicando su palabra, enseñándole al pueblo y sobre todo que Dios nos siga hablando, iglesia. Y preparemos nuestro corazón. El tiempo está cerca. Santifiquémonos, apártate para Él. Cuando regresemos, sírvele con todo tu corazón. Si tú ya venías sirviendo solo por servirle, ahora llega con todo y sírvele a Dios. Si tú no lo servías, hoy ponte a las órdenes de tu pastor. Sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Yo te bendigo hoy, iglesia, y te cubro con la sangre de Jesús. Que el Señor te bendiga y te esperamos el domingo a las 11 en punto, si Dios nos presta y nos permite la vida, que así sea. Yo te bendigo hoy a ti y a tu familia y declaramos que la sangre de Jesús está cubriendo tu casa. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta luego.